En el corazón de Tehuacán, precisamente en San Lorenzo Teotipilco, la tierra nos presenta tres intrigantes oquedades: los Xihuicos, un nombre que viaja desde las raíces del náhuatl. Por un lado, Xihuilt, que significa hierba, y el sufijo co, que sería lugar de, sugiriendo un lugar de hierbas. Pero escuchen esto, la sonoridad nos acerca también a la palabra Xiucoalt, que significa serpiente de fuego. Aunque no es una traducción directa, coincide con la persistente leyenda de una gran serpiente en estos mismos Xihuicos. Podría ser más que una coincidencia, dos posibles orígenes para un nombre, abriendo un velo de misterio sobre este enigmático lugar. Y es precisamente esa imagen de la serpiente la que resuena con fuerza en la tradición local de los Xihuicos. No una serpiente cualquiera, sino una criatura de proporciones míticas, ligada a estas oquedades. Para las culturas prehispánicas, la serpiente era un símbolo poderoso, encarnada en deidades como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, asociada al viento y al conocimiento, pero también ligada al agua, a la fertilidad de la tierra, con su movimiento sinuoso, como ríos subterráneos. ¿Podrían estos Xihuicos, tal vez conectados en las profundidades, haber sido concebidos como parte del dominio de esta gran serpiente, un eco de creencias ancestrales? Las culturas prehispánicas que habitaron esta región de Tehuacán, como la Ingiba, dejaron su legado, aunque no tengamos un mapa exacto de sus mitos ligando una serpiente gigante a estas tres oquedades. La profunda reverencia por este animal en todo Mesoamérica nos da una pista. Quizás los antiguos habitantes de San Lorenzo Teotipilco miraron estas formaciones naturales, estos Xihuicos, y a través de su cosmovisión, donde la serpiente era un ser de poder y misterio, tejieron la leyenda que hoy perdura. Ahora, adentrémonos en el corazón de estos lugares. La superficie puede parecer desolada, el viento azotando un paisaje donde las construcciones se difuminan a la distancia, pero la verdadera sorpresa de los Xihuicos se esconde, a veces, bajo nuestros propios pies. Para encontrar el primero, hay que aventurarse con cuidado, porque su entrada no siempre es evidente. Al asomarnos, una bocanada de vegetación exuberante nos recibe, un contraste inesperado con el exterior árido, una belleza frágil, lamentablemente amenazada por la indiferencia de algunos. Continuamos nuestro recorrido y el entorno se transforma gradualmente. El segundo Xihuico emerge rodeado de la resistencia del desierto, izotes, nopales, la flora característica de esta tierra. Desde la cima, la panorámica es reveladora, pero el verdadero descubrimiento aguarda en el descenso. Un microclima inesperado nos recibe. Una vegetación que evoca bosques tropicales. Un pequeño sendero nos invita a adentrarnos, y tras una discreta grieta, la oscuridad nos seduce. Aunque las paredes lleven las cicatrices del vandalismo, no logran opacar la inmensidad de este Xihuico, un descenso que culmina en un anfiteatro natural de rocas gigantescas, tal vez los restos de un derrumbe ancestral que esculpió este impresionante paisaje. Y al llegar al fondo, la elocuente marca del agua, la tierra modelada por el fluir constante de las lluvias, contrasta tristemente con la presencia de desechos humanos. Pero al dirigir nuestra mirada hacia las profundidades aún inexploradas, al sentir la oscuridad que emana de sus entrañas, una pregunta resuena. ¿Fueron estos Xihuicos en tiempos remotos fuentes vitales de agua? Quizás cenotes ocultos en este árido territorio. Una hipótesis que aviva la llama de la antigua leyenda, la de la serpiente colosal, tejiendo un aura de misterio que envuelve este lugar hasta nuestros días.
Alcanzar el aparente fondo del Xiuhüico Mayor nos envolvió en una calma engañosa. El aire denso y antiguo parecía detener el tiempo, pero sabíamos que la verdadera aventura apenas comenzaba. Fue al adentrarnos en ese nido de rocas gigantes cuando la paz se disipó. Una ansiedad inquietante nos invadió, un pulso de miedo y emoción por lo desconocido. Cada paso, cada sombra, era un desafío a nuestros sentidos. Iniciamos el descenso hacia donde nuestros compañeros ya nos esperaban. Una bajada que de momento no ofrecía grandes sobresaltos. Pero el verdadero portal nos aguardaba. Sujetados por una cuerda, descendimos unos 5 metros más. Y allí, en la penumbra creciente, el silencio se hizo absoluto. Era una quietud tan profunda que rozaba la paz, una calma que solo se encuentra en las entrañas de la tierra. Accedimos a la primera cámara, sorprendentemente amplia. Nos permitía caminar de pie, explorar sin restricción. Era un espacio de respiro antes de lo que venía. Porque para llegar a la siguiente, la tierra nos exigía un tributo. Había que arrastrarse por un pasaje diminuto, el suelo cubierto de lodo y humedad, el aire denso y pesado, una prueba para la mente y para el cuerpo. Así llegamos a la segunda cámara, mucho más pequeña, apenas nos permitía estar en cuclillas, y fue ahí, en esa pequeña oquedad, donde el Xiuhüico Mayor nos reveló otro de sus secretos. Ante nosotros, un nuevo acceso a una tercera cámara, visiblemente en mal estado, con signos de un posible derrumbe. A un lado, un agujero oscuro, el camino del agua cuando estas cámaras se inundan, un conducto ancestral que resonaba con el origen del Xiuhüico. En ese punto, conscientes de que estábamos a unos 35 o 40 metros bajo el nivel del fondo del Xiuhüico y a unos 80 metros o más desde la entrada principal, la magnitud del lugar se hizo abrumadora. La emoción por explorar era inmensa, pero el riesgo era palpable. Con una mezcla de asombro y prudencia, decidimos regresar. El Xiuhüico Mayor había compartido sus secretos más profundos, pero aún guardaba el misterio de lo que yacía más allá. Adentrarse en el Xiuhüico Mayor es emprender un viaje al corazón de la tierra, como nos relata el actual dueño. Sus profundidades son un enigmático entramado de recovecos y cámaras ocultas. Algunas son vastas, con espacio para respirar, otras tan estrechas que apenas permiten el paso de rodillas, exigiendo que uno se arrastre y se entregue al misterio. Pero el asombro no termina aquí. La sabiduría local afirma que esta intrincada red de túneles y pasadizos se extiende mucho más allá, conectando al Xiuhüico Mayor con la cima del Cerro de la Cruz a un par de kilómetros de distancia. Una salida secreta, un pasaje oculto que, en la opulencia del virreinato, se convirtió en una vía de escape para los hacendados de la época. Se cuenta que por estas venas subterráneas los terratenientes movían su oro y sus riquezas, eludiendo asaltos y manteniendo a salvo sus fortunas. Una leyenda fascinante que resuena con otra historia popular, la del Cerro de la Cantera, muy cerca de aquí, donde también se habla de oro enterrado. El Xiuhüico no solo conectaba el agua, también custodiaba los secretos y los tesoros de generaciones, convirtiéndose en un verdadero cofre bajo la tierra. Más allá de las leyendas de serpientes y oro, el Xiuhüico Mayor nos arraiga a una historia humana mucho más profunda. Esta tierra fue cuna de la civilización, hogar de la tribu Ingiba,
una cultura milenaria que habitó el valle de Tehuacán y para quienes el agua y las cavidades subterráneas poseían un significado sagrado. No es fortuito que en su lengua, un sitio cercano como Danxiang signifique agua dentro de la olla o dentro del cerro. El Xiuhíco es un vestigio tangible de esa conexión ancestral, de cómo la vida emanaba de las entrañas de la tierra. Hoy, el Xiuhíco Mayor sigue siendo un imán para exploradores y curiosos. Es un lugar que nos invita a la introspección, a sentir la inmensidad de la naturaleza y a imaginar los milenios de historias que ha presenciado. Es un aula al aire libre, un museo de la tierra, donde cada roca, cada sombra, parece susurrarnos relatos del pasado. El Xiuhíco Mayor permanece ahí, majestuoso y enigmático, un guardián silencioso de aguas olvidadas, de serpientes míticas que tejían la vida bajo tierra, de tesoros que marcaron épocas y de culturas que veneraron la profunda conexión entre el hombre y la tierra. Nos recuerda que bajo la superficie siempre hay más de lo que vemos. Es un monumento natural a la inmensidad de Tehuacán, donde la leyenda se funde con la geología y el presente se conecta con un pasado inagotable. El Xiuhíco Mayor es más que un agujero en la tierra, es el corazón oculto de un legado, palpitando con misterios que aún esperan ser completamente descifrados. ¿Qué otro secreto seguirá custodiando en sus profundidades? El Xiuhíco Mayor no solo es un eco de aguas pasadas, sino un altar a los relatos que la gente de esta tierra ha tejido a lo largo de generaciones. Lamentablemente, el tercer Xiuhíco no sabemos dónde se encuentra. Tenemos cierta idea del lugar donde podría estar, pero al parecer son simplemente oquedades vacías, que no tienen nada que ver con los Xiuhícos originales o con los que se mencionan en la leyenda. Los Xiuhícos de San Lorenzo Teotipilco son mucho más que simples oquedades en la tierra. Son testigos silenciosos de la historia prehispánica, escenarios de leyendas fascinantes y refugios inesperados de vida. Nos recuerdan la fragilidad de la belleza natural y la importancia de preservar nuestro patrimonio, tanto el histórico como el ecológico. Al contemplar estos lugares, quizás podamos escuchar los ecos de un pasado ancestral y reflexionar sobre nuestra responsabilidad de cuidar este legado para las futuras generaciones.